Mario, un escritor con años de experiencia, había decidido pasar unos días en las montañas. Quería escapar de la ciudad, de las distracciones y el ruido. Su plan era simple: encontrar inspiración en la naturaleza y escribir una nueva historia. Llegó al campamento una tarde de verano, cuando el sol empezaba a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo con colores anaranjados y rosados. El lugar era perfecto. Desde su tienda de campaña, Mario podía ver un paisaje espectacular. Las montañas se extendían hasta el horizonte, y el aire fresco le daba una sensación de libertad. Todo estaba en silencio, solo se escuchaba el canto de algunos pájaros. Mario respiró profundamente, feliz de estar rodeado de tanta paz. Con él llevaba una vieja máquina de escribir que había encontrado en una tienda de antigüedades. Le gustaba escribir con ella porque le recordaba a los grandes escritores del pasado. La máquina era pesada y un poco desgastada, pero funcionaba bien. Mario estaba seguro de que sería su compañera perfecta en esta aventura. Esa noche, después de armar su campamento y comer algo, decidió sentarse a escribir. La luna estaba llena y su luz iluminaba el lugar. Mario colocó la máquina de escribir en una mesa pequeña frente a su tienda y comenzó a escribir algunas ideas. Sentía que este sería el lugar ideal para crear una gran historia. Sin embargo, al escribir las primeras palabras, notó algo extraño. La máquina parecía moverse sola, como si alguien más estuviera presionando las teclas. Pensó que quizás era solo su imaginación, o el cansancio del viaje. Decidió ignorar ese pensamiento y siguió escribiendo, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Mario no sabía que esa máquina de escribir guardaba un secreto, un misterio que pronto cambiaría su vida. A la mañana siguiente, Mario se despertó temprano, listo para empezar a escribir. El aire de la montaña estaba fresco y había una calma que lo hacía sentir inspirado. Después de desayunar, se sentó frente a su máquina de escribir, pero notó algo extraño. En el papel había palabras que él no recordaba haber escrito la noche anterior. Las palabras en el papel decían: «Alguien observa desde las sombras». Mario se quedó sorprendido. ¿Cómo era posible? Estaba seguro de que había dejado la máquina sin papel después de escribir sus ideas. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Pensó que tal vez había escrito eso por error, o tal vez estaba soñando. A pesar de la extraña situación, decidió seguir escribiendo. Quizás la frase le daría alguna idea para su historia. Sin embargo, cada vez que escribía, las teclas parecían moverse con más facilidad, como si la máquina estuviera escribiendo sola. Empezó a sentirse incómodo, pero no quería parar. La inspiración era difícil de encontrar y esta máquina parecía darle ideas nuevas. Durante el día, la máquina de escribir empezó a mostrar más mensajes. Ahora, cada vez que Mario se alejaba de ella, aparecían palabras nuevas. Uno de los mensajes decía: «No estás solo aquí». Mario sintió un escalofrío al leerlo. Era como si la máquina intentara advertirle de algo o de alguien en el campamento. Esa noche decidió poner una lámpara cerca de la máquina y observarla desde su tienda. Quería ver si alguien venía a escribir en ella. Sin embargo, después de varias horas no vio nada extraño. La máquina estaba allí, en silencio. Mario empezó a dudar de su propia mente. ¿Sería una ilusión? ¿O la máquina realmente tenía algo especial? Al día siguiente, Mario estaba decidido a descubrir el misterio. Sabía que no podía ignorar esos mensajes por más tiempo. La máquina de escribir parecía tener vida propia, y cada mensaje le hacía sentir que algo desconocido estaba cerca. Mario se sentó frente a la máquina de escribir al amanecer, decidido a descubrir el misterio detrás de los mensajes. El papel en la máquina estaba en blanco,
pero él sentía que algo iba a suceder. Con algo de miedo, comenzó a escribir palabras simples, intentando probar si la máquina respondería de alguna forma. Escribió: «Estoy solo aquí». Para su sorpresa, las teclas comenzaron a moverse por sí solas, y la máquina escribió: «No estás solo. Hay alguien más en la montaña». Mario se quedó paralizado. Miró alrededor, pero el campamento estaba vacío. No había señales de vida, ni ruidos, solo el sonido del viento y el leve clic de las teclas. Decidió preguntar algo más. Escribió: «¿Quién eres?». La máquina de escribir pareció detenerse por un momento, y luego comenzó a escribir otra vez: «Soy una advertencia». Mario sintió que su corazón latía rápido. No entendía qué significaba ese mensaje, pero empezaba a sentir que algo peligroso se acercaba. Cada vez más nervioso, Mario volvió a escribir. Esta vez preguntó: «¿Por qué me adviertes?». La máquina respondió de inmediato: «Cada palabra acerca el peligro. No escribas más». Mario sintió escalofríos al leer esto. Sin embargo, su curiosidad era más fuerte que su miedo. Quería saber qué estaba ocurriendo y por qué estaba allí. Durante el resto del día, Mario intentó evitar la máquina, pero la idea de que algo desconocido estaba cerca no le dejaba en paz. Sabía que de alguna forma la máquina intentaba protegerlo, pero también entendía que cada palabra que escribía parecía traer algo más oscuro y misterioso a su vida. Al anochecer, Mario decidió escribir una última pregunta. ¿Qué peligro viene hacia mí? La máquina, lentamente, escribió una sola palabra: la sombra. Mario no sabía qué significaba eso, pero la sensación de peligro se hizo más fuerte, como si esa sombra estuviera acercándose poco a poco, esperando el momento de aparecer. A la mañana siguiente, Mario se despertó con la sensación de que algo lo observaba. Aunque el sol brillaba en el cielo, el campamento se sentía extraño y silencioso, como si algo invisible estuviera cerca. Sin embargo, decidió ignorar esa sensación y volver a escribir, con la esperanza de entender lo que ocurría. Se sentó frente a la máquina de escribir y comenzó a escribir una nueva pregunta. ¿Qué es la sombra? La máquina respondió: la sombra es lo que te sigue. Mario sintió un escalofrío. ¿Qué podía significar eso? Decidió levantarse y caminar un poco para despejar su mente. Pero cada vez que miraba detrás de él, tenía la sensación de que alguien o algo lo seguía. Cuando volvió al campamento, encontró un nuevo mensaje en la máquina. Decía: hoy, al atardecer, verás su forma. Mario se sintió asustado y confundido. ¿La máquina estaba prediciendo el futuro? ¿Realmente vería esa sombra al atardecer? Aunque no quería creerlo, algo en su interior le decía que debía estar preparado. Durante el día, Mario intentó distraerse explorando el bosque cercano, pero la advertencia de la máquina no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Miraba la posición del sol, y cada vez que el tiempo avanzaba, el miedo crecía dentro de él. Se preguntaba si debía quedarse en el campamento o huir. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Al acercarse el atardecer, Mario decidió sentarse junto a la máquina de escribir, esperando a ver si la predicción se cumplía. Los colores del cielo comenzaron a cambiar, y el campamento se llenó de sombras largas y oscuras. Mario sintió que algo estaba cerca, pero aún no podía ver nada concreto. Entonces, cuando el sol casi se escondía, una figura comenzó a formarse entre los árboles. Era una sombra alta y delgada que se movía lentamente hacia él. Mario sintió como el corazón le latía con fuerza. La predicción de la máquina se había cumplido y ahora él estaba cara a cara con algo desconocido. Mario se quedó inmóvil al ver la sombra acercarse. La figura no tenía forma clara, pero su presencia se sentía fuerte y amenazante.
A medida que la sombra avanzaba, Mario sintió un frío extraño alrededor de él, como si el aire de la montaña se volviera pesado y oscuro. No podía moverse. El miedo lo tenía atrapado en su lugar. Intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. La sombra se acercaba lentamente, y Mario sentía que su cuerpo empezaba a temblar. De repente, la máquina de escribir, aún sobre la mesa, comenzó a moverse sola. Las teclas hacían un ruido fuerte, y Mario giró la cabeza para ver el mensaje que aparecía en el papel. ¡Corre! Al leer esa palabra, Mario sintió que recuperaba el control de su cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, se dio la vuelta y comenzó a correr por el sendero que lo llevaba fuera del campamento. Sentía que la sombra lo seguía, cada vez más cerca, como si fuera una sombra pegada a sus pies. El camino era difícil, pero Mario no se detuvo. Mientras corría, pensaba en cómo había llegado ese momento. ¿Por qué la máquina le había advertido sobre la sombra? ¿Y por qué esa sombra lo perseguía? Cada pregunta parecía traerle más miedo y confusión. Su única opción era seguir adelante, escapar del peligro y dejar atrás la montaña. Después de varios minutos de correr, Mario llegó a un lugar con una vista despejada. Miró hacia atrás y vio que la sombra se detenía al borde del bosque. Parecía incapaz de cruzar a la luz del claro. Mario respiró aliviado, pero aún sentía que no estaba completamente a salvo. Sabía que la sombra aún lo observaba desde las sombras de los árboles. Finalmente, se dio cuenta de que la única forma de terminar con el peligro era destruir la máquina de escribir. Entendió que esa máquina estaba conectada de alguna manera con la sombra. Con el corazón latiendo rápido, Mario se preparó para regresar al campamento y enfrentar su último desafío. Mario sabía que debía regresar al campamento para destruir la máquina de escribir. Aunque el miedo seguía presente, estaba decidido a terminar con la conexión extraña que lo unía a la sombra. Caminó lentamente de vuelta al campamento, observando los árboles alrededor y sintiendo que en cualquier momento la sombra podía aparecer. Al llegar, vio la máquina de escribir sobre la mesa, esperándolo. Parecía inofensiva, pero Mario sabía que esa máquina guardaba un poder peligroso. Sin perder tiempo, tomó una pieza grande del suelo y con todas sus fuerzas la arrojó sobre la máquina. El metal crujió y las teclas se rompieron en pedazos. Pero algo extraño sucedió. Una neblina oscura comenzó a salir de la máquina rota. La neblina tomó forma, convirtiéndose en una versión más pequeña de la sombra que había visto antes. Esta vez, la sombra parecía débil, como si la destrucción de la máquina le hubiera quitado fuerza. Sin embargo, aún trataba de acercarse a Mario, como si quisiera detenerlo. Mario retrocedió unos pasos, pero luego recordó que la sombra no podía moverse mucho sin la máquina. Decidido a terminar de una vez, Mario empujó los restos de la máquina de escribir hacia un barranco cercano y los arrojó al vacío. La sombra se quedó quieta por un momento y luego desapareció lentamente, como si se desvaneciera en el aire. Mario sintió una gran paz al ver cómo el peligro desaparecía. Sabía que había logrado romper el vínculo que lo había mantenido atrapado. Después de asegurarse de que la sombra no volvería, Mario regresó a su campamento y comenzó a recoger sus cosas. Sabía que no podía quedarse más tiempo en la montaña. Su viaje había sido mucho más extraño y aterrador de lo que esperaba. Con la mochila lista, comenzó su camino de regreso, dejando atrás los misterios y peligros de la montaña. Mientras caminaba hacia la seguridad de la ciudad, Mario pensó en la experiencia vivida. Quizás nunca entendería el origen de la sombra ni de la máquina de escribir. Pero sabía una cosa con certeza. A veces, el verdadero peligro no está en lo desconocido, sino en los secretos que elegimos desenterrar.